Buenas tardes a todos y gracias, Vicente, por tu coordinación y a todos los ponentes, que realmente está siendo una sesión muy interesante hasta ahora, y espero que siga así con esta primera mesa de comunicaciones. Desde el comité científico hemos preparado esto con mucha ilusión y estamos hoy súper contentos de que podamos estar aquí hoy. Os agradecemos mucho vuestra presencia. Vamos a contar con 4 ponentes que tienen un gran valor. Su investigación es muy interesante y entre todos ellos van a darnos o nos van a ayudar a reflexionar sobre el impacto que está teniendo el COVID en el sistema sanitario, no solamente a nivel hospitalario, también a nivel de primaria en España y en otros países de nuestro entorno. ¿Cómo va a funcionar? Pues vamos a tener las 4 presentaciones, van a durar 10 minutos y al final tendremos 5 minutos para hacer preguntas, en la misma línea en la que hemos hecho ahora en estas sesiones. Entonces, sin más dilación, porque no tenemos mucho tiempo, es una hora exacta, paso la palabra a José Luis Navarro, que es el primer ponente. José Luis Navarro Espigares es un economista de la salud que yo le tengo un gran respeto, porque creo que es capaz de compaginar su labor como economista, como director económico en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada y también como profesor en la Universidad de Granada, y además saca tiempo para hacer investigación de calidad, como el trabajo que nos va a presentar hoy, en el que nos va a ayudar a entender un poco mejor cuál es el coste promedio del ingreso de pacientes COVID en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Y José Luis, te cedo la palabra. Sí, buenas tardes. Lo primero, agradecer a Belén estas palabras tan amables y a los organizadores la invitación que me han cursado a participar en esta jornada. El trabajo que voy a presentar es un trabajo sumamente empírico, es un trabajo que, bueno, tiene un origen muy concreto, que son los datos de un hospital sobre ingresos, costes y demás, y no es un trabajo teórico ni está dando soporte a ninguna teoría, sino que está calculando el coste hospitalario de los pacientes COVID, un coste promedio de pacientes COVID. Como decía Belén, los datos parten de la actividad que se ha llevado a cabo en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Para los que no conozcan este hospital, pues es un hospital de gran dimensión, tiene más de 900 camas, está en Granada, lógicamente. Ahí os pongo la página web para quien le interese ver un poco las características principales. Y yo, bueno, pues como economista he puesto aquí la dimensión económica del hospital, es decir, los recursos humanos y materiales que durante el año 2020 tenía asignado este hospital, que rondan los 400 millones de euros, distribuidos casi de forma 50-50 en recursos humanos y recursos materiales. El hospital está en Granada y si miráis las tablas de la izquierda, donde tenemos la incidencia acumulada de pacientes COVID en el año 2020, vemos que Granada es la provincia que presenta tasas más elevadas. Las dos tablas corresponden, la tabla superior corresponde a pacientes hospitalizados en planta y la tabla inferior corresponde a pacientes hospitalizados en UCI. Y en los dos casos he señalado en amarillo las tasas que son las superiores de todas las provincias. Es decir, en definitiva, la actividad de este hospital durante las dos olas, bueno, y en esta tercera está un poco variando en cuanto a la comparación con otras ciudades, pero en las dos primeras oleadas la actividad ha sido bastante más intensa que en la mayoría de las provincias andaluzas. El régimen presupuestario del hospital es un hospital público, depende del Servicio Andaluz de Salud y por lo tanto se guía por la contabilidad presupuestaria. Y bueno, dentro del Servicio Andaluz de Salud, la organización de la gestión económica se ha montado en torno a lo que se conoce como centrales de compras provinciales,
Eso hace que todas las compras se centralicen a nivel provincial, aunque luego el sistema de información, lógicamente, nos da información detallada sobre las imputaciones de consumo a cada uno de los centros hospitalarios y de primaria. Pero, en principio, toda la gestión de compras, contratación, etcétera, se lleva a cabo a nivel provincial. Sin embargo, ya desde la primera oleada de la pandemia, se pusieron en marcha compras centralizadas, compras sobre todo de EPI, de equipos de protección individual, donde fueron los propios servicios centrales los que acometieron esa fase inicial de contratación. Y esto lo veremos ahora reflejado en el cálculo que voy a mostrar. Bien, el objetivo, como decía al principio, es calcular un coste por ingreso COVID. Y este cálculo lo realizamos en dos ventanas temporales. La primera para la primera oleada, desde marzo a junio, y la segunda con los datos acumulados de todo el año 2020. Explico un poco el camino seguido, la metodología, para que sepamos luego interpretar el coste final al que vamos a llegar. Parte del registro de actividad, es decir, del registro de los pacientes que han ingresado con un diagnóstico COVID en el hospital. Pero en cuanto al manejo de las bases de datos, es importante que no solo hemos contabilizado el coste de los ingresos, también las urgencias, las estancias en UCI, las consultas, pero ¿de qué pacientes? Solo de los pacientes que han tenido ingresos. Por lo tanto, digamos que la tabla de ingresos es la tabla maestra y luego sobre esos pacientes que han ingresado calculamos cuántas urgencias, cuántas visitas de urgencia han tenido, cuántas estancias en UCI han tenido, cuántas consultas externas han tenido. Por lo tanto, todo pivota sobre los ingresos. Como esto se calculó para la primera oleada, todavía no estaba cerrado el año 20, los datos de costes que manejábamos en ese momento eran los datos de costes, bueno, en ese momento y todavía, porque no está cerrado completamente el año 2020, son los datos de costes de 2019. Por lo tanto, el primer cálculo que se hace es con costes de 2019 para calcular el coste de las estancias que generan estos ingresos, de las visitas de urgencia, de las estancias en UCI, etc. Pero, claro, a raíz del COVID tuvimos una serie de gastos durante 2020 que no estaban incorporados en los costes del 19. Concretamente, pues todos los equipos EPI, todos los refuerzos de determinados servicios, por ejemplo, limpieza, seguridad, que son los más significativos, pero también otros muchos basados en cuestiones de mantenimiento y de cuidado a determinados equipos, así como la apertura de nuevos espacios dentro del hospital, teniendo en cuenta la reorganización que se llevó a cabo. Todos estos costes se han sumado a lo que sería el coste medio estándar calculado en el año 19. También, al objeto de ver, bueno, cómo de generalizables podrían ser estos costes calculados, pues la primera oleada la calculamos usando costes reales del año 19, como digo, pero también usando precios públicos, SAS, precios públicos del Servicio Andaluz de Salud, que lógicamente se fijaron atendiendo a los costes promedios de todo el organismo y que por lo tanto pues, serían válidos para poder generalizar en cierta medida el resultado de este cálculo. Al final, tanto costes reales como precios públicos nos dieron resultados muy, muy similares. Por lo tanto, al final, en el segundo cálculo, para todo el año 2020, ya hemos utilizado costes reales solamente. Y bien, y por últimamente señalar que cuando digo costes del 2019, esos costes incluyen todos, recursos materiales y recursos humanos. Pues bien, el coste de personal adicional que ha supuesto COVID se ha cuantificado en dos líneas. Por una parte, el coste de los procesos de IT, de las bajas laborales que hemos sufrido entre nuestro personal, entre el personal del hospital, y luego una segunda línea en cuanto a las contrataciones, que hemos llamado contrataciones COVID, pero estas contrataciones cubren, por una parte, esas bajas laborales, y además cubren refuerzos de determinadas áreas, por ejemplo, plantas que se han dedicado
100% a COVID, áreas como urgencias, como UCI, que han necesitado reforzar plantillas. Por lo tanto, eso es lo que incorporamos ahí. Repito, todo el impacto económico del COVID en este ámbito hospitalario se ha repercutido sobre los pacientes ingresados. Esto es importante a la hora de entender el resultado final. Bien, pues esta es la tabla que resulta del primer periodo, marzo-junio, primera oleada, donde, pues bueno, en la parte superior tenemos lo que sería el cálculo de los costes con costes estándar del hospital del año anterior y obteníamos un coste por ingreso de aproximadamente 7.000 euros. Luego le añadimos a esta cantidad, que esto, bueno, en términos absolutos son 6,5 millones de euros, a esta cantidad luego le añadíamos pues el incremento del gasto, como digo, donde incorporamos tanto las contrataciones adicionales de servicios o refuerzos de servicios externos, le incorporábamos la parte que suministró el Servicio Andaluz de Salud de forma centralizada hacia los centros provinciales y todo lo que suponía un gasto, digamos, extraordinario, incremental sobre el estándar del año anterior. Y las dos líneas de costes laborales, las bajas y las contrataciones. Una vez sumado todo esto, pasamos de 6,5 millones a 16,5 millones y un coste medio por ingreso de en torno a 18.000 euros. Es decir, 17.829 euros es lo que resultaba. Cuando hemos acumulado los datos de todo el año, en la parte del coste de actividad todavía no está completo, este es un trabajo que todavía está abierto y bueno, y espero que dé bastante juego porque el análisis que se ha hecho todavía es muy simple. Falta por cuantificar las líneas de urgencias y las líneas de consultas, pero bueno, teniendo en cuenta que esas dos líneas tienen un coste más bajo, digamos que no extorsiona demasiado el análisis. Y solo teniendo en cuenta ingresos de hospitalización, ingresos en UCI, pues llegamos a un coste inicial promedio de 6.500, muy parecido al que obteníamos antes de 7.000 euros. Y cuando añadimos todos estos gastos o costes adicionales a lo que es lo que sería un año normal, 2019, pues nos vamos en este caso a 18.692 euros el ingreso. Aquí he puesto los dos cálculos, los dos periodos, y bueno, por una parte tenemos el número de pacientes, 927 en la primera oleada, en todo el año, o sea, en las dos oleadas 2.600, la segunda oleada fue bastante más intensa, y bueno, y cómo han ido variando los costes, cada línea de costes entre uno y otro en relación a los pacientes ingresados. Si los pacientes del año en total son casi 3 veces más que los de la primera oleada, pues vemos como casi todo ronda en ese nivel de un 300%, excepto una línea, el coste de las bajas laborales. El coste de las bajas laborales ha sido mucho más intenso, ha habido muchas más bajas en la segunda ola de la pandemia que en la primera, y vemos cómo se ha multiplicado por 6, más de 6, el coste de esta línea. Bien, ya a modo de discusión, pues simplemente comentar que esto, repito, es solo coste hospitalario y no es un coste completo en el sentido de que no está todo. El hospital ha tenido costes que aquí no hemos contemplado, concretamente, por ejemplo, la atención a los pacientes que no han llegado a ingresar, aquí no está contabilizada, ni tampoco el coste de la atención a las secuelas que han sufrido determinados pacientes. Y, por supuesto, costes no hospitalarios, costes de atención primaria, farmacia no hospitalaria, pérdida de productividad, años perdidos. Todo esto no se ha tenido en cuenta y esto hubiera, al incorporar este cálculo, digamos que dispararía ese coste por ingreso que antes mencionaba. Como conclusión, simplemente dos líneas muy concisas. La primera, estos costes representan, en definitiva, el coste de oportunidad que la pandemia
ha tenido en este hospital, en el sentido de que lo que se ha dedicado a COVID no se ha podido dedicar a otro tipo de actividades y que, como veíamos aquí antes, en el conjunto del año rondamos los 50 millones de euros, es decir, que es un porcentaje importante del presupuesto total. Y por último, pues bueno, reforzar la idea de que es importante incidir en el cálculo de costes, puesto que permiten, quizás sea el mayor valor de este trabajo, el que permite informar la toma de decisiones sobre una información real y no solo sobre bueno, determinadas percepciones que podamos tener. Y esto es todo por mi parte. Pues muchas gracias y quedo a la espera de las preguntas. Gracias, José Luis, muy interesante. La verdad es que es un trabajo muy novedoso. Supongo que es de los primeros análisis de costes que vamos a ver. Y veo que en el chat, no sé si hay preguntas, creo que he visto que no. Como vamos justos de tiempo, te preguntaría yo personalmente, porque como decía antes, ¿no? Tengo la curiosidad, como economista estás ahí en el departamento económico, financiero y al mismo tiempo haciendo la investigación. Me gustaría saber cuál ha sido un poco la motivación de realizar este trabajo. Pues la motivación, bueno, por una parte fue el cuantificar el coste total. La motivación prácticamente se reduce en la diapositiva final, es decir, por una parte cuantificar qué volumen de recursos había dedicado el hospital al cuidado de pacientes COVID y para poder, digamos, tener esto cuantificado en nuestros esquemas de justificación de gastos. Y por otra parte, por una cuestión más relacionada con la toma de decisiones, que fue, bueno, tuvimos una oferta de incorporar una tecnología de purificadores de aire en el hospital. Esto se implicaba que nos ahorraría muchos costes en cuanto a reducir estancias medias, en cuanto a reducir la tasa de procesos de IT, procesos de baja laboral de los trabajadores, aparte del beneficio sobre la población global. Y para evaluar este proyecto nos hacía falta conocer cuánto nos ahorraríamos en caso de que esta tecnología pues, pudiese, digamos, aliviar el coste de los pacientes COVID en un determinado porcentaje. Entonces, bueno, básicamente fue el primer motivo, la toma de decisiones sobre el cálculo financiero respecto a la viabilidad de la adquisición en cuanto a tecnología de este tipo. Muy bien, José Luis, gracias. Tienes una última pregunta, tiene que ser muy rápido porque nos vamos de tiempo, pero a alguien le gustaría saber si crees que los resultados de este análisis de costes serían extrapolables al resto de España. Bueno, lo de extrapolar los resultados siempre es algo bastante peligroso en este sentido y hay que moverse con grandes cautelas. ¿Por qué? Pues porque digamos que lo primero que habría que tener en cuenta los tamaños y las carteras de servicio de los hospitales, de los centros. No es comparable ni mucho menos un hospital de tercer nivel como este con un hospital comarcal o con un hospital que tenga unas características demográficas determinadas. También es distinto según la incidencia que el COVID haya tenido en la provincia y, lógicamente, la labor de los gestores también influye. Por ejemplo, en Granada teníamos un edificio del antiguo Hospital San Cecilio que estaba vacío porque se mudaron hace unos años a un edificio nuevo. ¿Y qué hemos hecho? Pues, bueno, pues ponerlo en marcha para, en caso de que fuese necesario, poder utilizarlo. Esto, lógicamente, nos ha supuesto un coste importante. También ha dado servicio. Hemos tenido una unidad de residencia, una unidad de rescate de residencia. Es decir, nos ha dado mucho juego, pero ha supuesto un coste. Por lo tanto, hay muchos factores peculiares de cada centro que, bueno, no sé hasta qué punto, quizás cuando se publiquen algunos estudios más sobre esto, pues podremos ver si coincidimos o en qué medida coincidimos en los resultados. Lógicamente, ante no tener ninguna medida, esta es una, claro. Exacto, muy interesante. Muchas gracias, José Luis. A vosotros. Damos paso a la segunda comunicación esta tarde. La va a presentar Isaac Aranda, que es economista en la Universidad
de Castilla-La Mancha. Tiene un perfil muy multidisciplinar porque no solamente trabaja en el Departamento de Economía de la Facultad de Economía, sino también en la Facultad de Ciencias de la Educación. Ha trabajado en numerosos proyectos europeos y además da clases en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Y esta tarde nos va a presentar el trabajo en el que explora cuáles han sido los factores determinantes de la sobrecarga laboral de los profesionales de atención primaria como consecuencia de la crisis del COVID. Isaac, adelante. Gracias, Belén. Intentaré ir rápido. De todas maneras, al final tendréis mi correo para que me escribáis con dudas si no pudiéramos recoger las que tengáis mientras estamos en esta sesión, que me está pareciendo muy interesante hasta ahora. Solo puntualizar que yo solo doy clases en la Universidad de Castilla-La Mancha. Este proyecto es un proyecto en el que participa también la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha y gente de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma. Nada más, que es un pequeño detalle, Belén, no pasa nada. Y nada, nuestro proyecto está trabajando muy de cerca la atención primaria, o mejor dicho, el impacto que está teniendo la pandemia en la atención primaria, ¿no? Este impacto desde el punto de vista del burnout, que ya salió antes en alguna de las presentaciones, es algo que ya era relevante al principio de los años 2000 o finales de los 90. Ya había bastantes investigaciones en las que los propios médicos de atención primaria y sus colegas habían investigado y habían evidenciado ya que la presión asistencial, la excesiva burocratización y factores, en resumen, institucionales o del puesto de trabajo que pueden ser modificables, evidentemente, por políticas públicas, estaban siendo los más relevantes a la hora de que apareciera burnout, ¿no? o síndrome de trabajador quemado en este colectivo, ¿no? Más recientemente, 15 años después, siguen pareciendo que los mismos problemas que ya estaban identificados hace tiempo están ahí y están siendo totalmente los responsables o de forma muy evidente los responsables de que este colectivo, que ya de por sí tiene mucho trabajo, pues esté siendo bastante impactado, ¿no? por condiciones y características de su puesto de trabajo, ¿no? Ahí yo no lo sé, quizá a lo mejor por la relevancia de que el burnout tradicionalmente a lo mejor no ha sido considerado como algo importante o algo que evidentemente tenga mucho coste o que simplemente ni siquiera considerado como una enfermedad. Es que luego la OMS llega y ahora sí que dice que es una enfermedad y que es una enfermedad profesional y la incluye en su nueva revisión de clasificación de enfermedades. Solo que hasta el 2022 no entrará en vigor, pero ya la incorporan, ¿no? Y esta definición la incorporan, la copia tal cual, de la CIE 11, y la incorpora de la manera en la que definen al burnout como un resultado del estrés crónico que, esto es interesante para la hora de pensar en el futuro, no se ha manejado con éxito, ¿no? Y muchas veces las personas que sufren de este trastorno no lo manejan con éxito porque no saben, es decir, no es porque quieran autoquemarse, ¿no? Entonces, en este entorno, además, aparece nuestro ya querido virus, nuestro virus estrella de estos últimos tiempos. Y claro, lo primero que pasa es que, bueno, lo primero que pasa no, pero una de las cosas que pasan es que cierran los centros de atención primaria y los cierran dejando dentro o cerca a los médicos que trabajan dentro, y no solo los médicos, sino las enfermeras y todos los equipos de atención que hay dentro de estos centros de salud. Y los cierran de cara al público, pero siguen trabajando, ¿no? Entonces nos pareció que era muy relevante poder valorar cómo en este entorno, en este momento además, y en este entorno, estaban estos profesionales desde el punto de vista de lo que podría suponer como sobrecarga de trabajo lo que está ocurriendo en el entorno sanitario, ¿no? Y además también queríamos vigilar si había factores sobre los que se podría intervenir en un futuro y poder saber cuáles son más determinantes o más influyentes en el desarrollo de este problema, que ahora ya es una enfermedad, en este colectivo, ¿no? Por tanto, diseñamos un proyecto que ha contado con la financiación del Fondo Supera COVID, que dota el Banco Santander, y que con el CSIC y la CRUE han venido financiando proyectos de investigación durante todo el año 2000, todo este año pasado, y ahora todavía no sé si siguen abiertas algunas convocatorias, pero
pero a través de técnicas cualitativas y cuantitativas pretendemos evaluar este impacto, ¿no? Este impacto en la población de atención primaria, en la población, los profesionales de atención primaria. En esta presentación y en este momento vamos a presentar solo los resultados de las investigaciones, de las técnicas cuantitativas que hemos aplicado en este proyecto y que centradas están en un cuestionario que hicimos completamente online y anónimo a todos los profesionales de atención primaria de 2 centros, de 2 áreas. Son 2 zonas en España que son limítrofes, son 2 provincias limítrofes e incluimos pero de regiones diferentes, ¿no? Esto es importante, son provincias que son limítrofes, pero pertenecen a regiones diferentes, por lo tanto a consejerías de salud diferentes, a gobiernos regionales diferentes, pero que están muy, muy pegadas una a la otra y que además encima han tenido más o menos un poco un impacto de la pandemia similar. Entonces, incluimos en este cuestionario online preguntas también que tienen que ver con su puesto de trabajo y tratamos de capturar también qué es lo que se estaba haciendo desde el punto de vista del nuevo abordaje, de las nuevas técnicas o herramientas que les estaban facilitando para poder desarrollar su trabajo. E incluimos también un cuestionario de burnout, un cuestionario validado en España y también validado además en población de atención primaria, que a diferencia del tradicional, de que se utilizaba tradicionalmente, el MASLAC, este cuestionario evalúa distintos subtipos clínicos de burnout que permiten también capturar diferentes dimensiones de lo que significa el burnout, ¿no? Entonces, enviamos las encuestas en un momento, digamos, entre comillas, de relativa relajación. Desde junio empezamos a enviar las invitaciones hasta mediados de junio, finales, un poco hemos ido repitiendo recordatorios para que se puedan ir contestando y aceptamos respuestas hasta noviembre del 2020, ¿no? Hemos construido un pequeño modelo muy sencillo, soy todo oídos para mejorarlo o para hacerlo más fino, en el que pues incluimos las variables explicadas, las que queramos explicar, las puntuaciones más altas en estas dimensiones que recoge el cuestionario de burnout, y luego pues, variables que ya han demostrado que pueden tener algún efecto o no mucho, pero si queremos continuar con la edad y el sexo como posibles variables de control. Incluimos el mes en el que se completaba la encuesta, porque esto probablemente tenga también relevancia, y de hecho la tiene. Y luego, pues también los factores que queríamos explorar, ¿no? Teníamos ahí los que quisimos vigilar de cómo, digamos, el puesto de trabajo está construido, ¿no? Es decir, la experiencia que tiene la persona que completa este cuestionario, la experiencia laboral del profesional de atención primaria, también el tipo de contrato que tenía, el tipo de profesión facultativa, si era enfermería, si era medicina u otro tipo de perfiles que hay en estos grupos, en estos equipos de trabajo, y luego pues también qué herramientas, o si las herramientas, mejor dicho, que se están introduciendo, si son útiles o están ayudando a que desarrollen más o menos burnout o ver de qué manera, ¿no? Pueden explicar estas puntuaciones altas en las dimensiones de burnout que la escala nos permite evidenciar, ¿no? Entonces, enviamos 677 cuestionarios en total y bueno, tuvimos una respuesta baja, la verdad, solo un 37% podemos considerarla como válidas. Es una respuesta, aunque baja, está en línea un poco también de lo que otros estudios que han tratado de explorar esto en estos mismos colectivos en otros momentos que no están tan sobrepasados tienen, ¿no? Sí que es verdad que acusamos una diferencia entre las 2 zonas en las que enviamos el cuestionario. Hay circunstancias que durante el desarrollo del proyecto pueden estar influyendo y luego también otras, sin duda algunas, que también pues, este colectivo no deja de estar sobrepasado, es decir, están pues, muy ocupados y aunque el cuestionario que diseñamos lo diseñamos con el objetivo de que no ocupara muchísimo tiempo, pues al final requería de cierto tiempo para poder contestarlo, ¿no? Las personas que contestaron tenían una edad media con 5 años y una experiencia profesional de más de 20 años. La mayoría eran mujeres de un entorno urbano y que estaban o bien en pareja o casadas. Mucha enfermería comunitaria completó la encuesta, no tanto de medicina o pediatría y muy poco de otro tipo de profesionales que hay dentro de estos equipos de trabajo. Hay diferencias en las regiones en las que lanzamos el cuestionario que pueden también explicar alguna de estas diferencias en cuanto al reparto, ¿no? Pero bueno, que en principio no tienen mucha relevancia ahora, ¿no?
claramente una de las cosas que les preguntábamos es si veían afectada su capacidad para poder desarrollar su trabajo y evidentemente esto fue aplastante. Hay 90% de las personas que contestaron que sí, que ven cómo está modificada su capacidad existencial. Esto era bastante evidente, pero creíamos que era importante recogerlo y saberlo y sobre todo ya no solo el sí o el no, sino el grado en el que, como veis, también vieron afectada su capacidad para poder, digamos, prestar el trabajo, es decir, realizar el trabajo que están haciendo, ¿no? En atención primaria. A ver, vale, que no he pasado las diapositivas. ¿Vale? Su impacto en la salud también es notable, ya se está viendo, ¿no? Que antes también el compañero que hablaba antes evidenciaba como las cantidades de incapacidades temporales que se están viendo en los hospitales, en los centros de atención primaria también estoy seguro de que tiene que haber datos similares, ¿no? Y en cuanto a los resultados de burnout, fijaos en la tabla de la izquierda, la de nuestro estudio Prima COVID, y el resultado de las puntuaciones medias que hay para cada dimensión que es capaz de capturar este instrumento que hemos escogido para valorar el burnout, ¿no? A la derecha tenéis los resultados de un estudio que se hizo en el 2016. Bueno, está publicado en el 2016, no recuerdo exactamente cuándo se hizo, pero vamos, que es antes del COVID, con lo cual, pues esto, digamos, podría ser un estándar, entre comillas, o por lo menos no hay un COVID en medio de toda la atención primaria y el sistema, y estos son las respuestas a cada una de las dimensiones que tiene esta misma escala por atención primaria. Es decir, en la media todo supera, todas las dimensiones son prácticamente casi todas superan las puntuaciones medias a, digamos, un estándar normal. Por lo tanto, es más que evidente que hay un síndrome de burnout entre los profesionales de atención primaria y además que es notable, ¿no? A la derecha del todo tenéis otra tabla en la que también usaron la misma escala para poder valorar cuál es el, digamos, síndrome de burnout o cuál es el desgaste que hay en población, vamos a poner población general, porque pues son universitarios, tanto estudiantes como trabajadores de universidad. Y si os fijáis en las medias, sobre todo de las primeras dimensiones, las medianas, perdón, perdonadme, las medianas, también el colectivo del estudio Prima COVID, es decir, la atención primaria está por encima de las puntuaciones medianas que podéis encontrar en, digamos, en profesión normal también en años no COVID, ¿no? Es decir, es claro que hay un efecto claro sobre la salud, porque ellos mismos lo dicen, y además es un efecto claro el que hay sobre el burnout que presenta este colectivo, ¿no? Si valoramos cada una de las dimensiones, voy a intentar ir rápido, pero esto creo que es importante que paremos un poco. Si valoramos todas las dimensiones poco a poco y vemos qué diferencias hay en cuanto a, por ejemplo, las regiones en las que se han encontrado estas personas que trabajan en atención primaria, vemos cómo está claro que el hecho de estar en la región A o en la región B tiene un efecto, ¿no? O por lo menos ha tenido un efecto tanto en la dimensión de frenético como el de desafíos como el de desgastado, ¿no? La dimensión frenético se centra básicamente en identificar cómo es el burnout, el origen del burnout tiene en las demandas del puesto, ¿no? Es decir, el hecho de tener que pues te estás sometido a unas demandas muy intensas y muy altas, ¿no? Fijaos cómo las puntuaciones más altas, el porcentaje de personas con condiciones más altas en esta dimensión está claro que es mayor en la zona A que en la zona B, ¿no? Lo mismo pasa en la dimensión sin desafíos, es decir, la aparición de burnout por la ausencia de oportunidades o crecimiento personal. Aquí a lo mejor y también en cuanto al desgastado, es decir, la falta de reconocimiento que experimentan en el entorno laboral. Las personas que contestan, la dimensión de desgastado es notablemente clara, como hay diferencias. Y además, fijaros que es importante porque en la región B las puntuaciones bajas también se invierten, ¿no? O sea, esto estaba claro o está claro, mejor dicho, que vamos a encontrar diferencias entre las regiones. También hemos encontrado diferencias en cuanto a si participan o si la persona completaba el cuestionario había participado de la toma de decisiones en su actividad laboral, ¿no? Encontramos las mismas diferencias, es decir, aquellos que, bueno, hay diferencias, es decir, que aquellos que hay un efecto, ¿no? Hay algo detrás de aquí, es decir, aquellos que sí se han sentido partícipes o han participado en toma de decisiones, hay un porcentaje menor de personas que han tenido puntuaciones altas en la dimensión frenético, en la dimensión sin desafíos y en la dimensión desgastado, pero notablemente inferior. O sea, otra de las tres variables que hemos considerado como institucionales para poder ver si captamos herramientas o captamos iniciativas de los gestores de estos profesionales para que puedan tener un efecto, ¿no? Una influencia, ¿no? En el desarrollo de burnout es si ha recibido información específica sobre COVID.
¿no? Y aquí también vamos como ahí, claro, que el haberla recibido hace que tengamos menor porcentaje de personas con puntuaciones altas en cualquiera de las 3 dimensiones. Con lo cual, parece claro que el hecho de que estés en una región o en otra, o que estés siéndote partícipe de la toma de decisiones, o involucrarte, ¿no? En el proceso de cómo hacer lo que se hace en atención primaria, o el recibir formación sobre... Javier, Isaac, perdona, vamos muy justo de tiempo y necesitamos acabar. Si pudieses hacer una conclusión, te lo agradecería, sí. porque si no, no vamos a tener tiempo para el resto de ponentes. Gracias y disculpa. Nada, ya lo siento, me queda prácticamente todo. Pero bueno, en líneas generales, haceros ver que los modelos no nos revelaron significación estadística en esto que teníamos a priori ya como identificado que podían ser factores que determinen la aparición de burnout de los trabajadores de atención primaria. Y bueno, pues el impacto está siendo evidente y está contenido de esta manera. Y bueno, se pueden evidenciar desde luego estrategias que puedan ayudar a proteger a estos profesionales para que no haya una mayor sobrecarga. Con lo cual, pues hombre, podemos aprender la experiencia ya que tenemos para que en el futuro, pues, o bueno, en el futuro, en el futuro próximo, es decir, en el presente prácticamente, se puedan desarrollar estrategias que protejan a estos profesionales de que desarrollen esta enfermedad de burnout para que, bueno, pues evidentemente no haya consecuencias peores para los pacientes. Bueno, como vamos a tener luego un drink, si coincido en tu grupo, podemos discutir un poco más a fondo. No veo preguntas en el chat, pero por tiempo tenemos que pasar al siguiente ponente, que es Patricia Triunfo, de la Universidad de la República en Uruguay. Ella es profesora en el Departamento de Economía. Patricia tenía problemas con acceso a internet y la línea no era demasiado clara, entonces vamos a poner un vídeo con su presentación. Aunque ella está presente, está online y podemos hacer y puede contestar a preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, gracias. Estupendo, gracias. Buenas tardes para todos. En primer lugar, gracias por esta oportunidad. Es una forma de estar cerca de la gente de la AES de España que quiero tanto, que me ha dado tantos amigos y que bueno, esta vez tocó estar a la distancia. Estoy en el verano uruguayo en medio de una playa lejos, con conexión inestable, entonces optamos por tener este mecanismo para que no tuviéramos cortes, etcétera, pero voy a estar para las preguntas, etcétera. Entonces, voy a compartir pantalla y les quiero mostrar los resultados de una encuesta que realizamos junto a Zuleika Ferre, Mariana Gerstenbrück, Cecilia González y Cecilia Novoa del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República del Uruguay. Básicamente teníamos la motivación de tratar de entender cómo las personas experimentaron el periodo inicial de la pandemia, que lo ubicamos entre el 13 de marzo al 30 de mayo, un periodo que en el Uruguay se le llamó de confinamiento, un confinamiento voluntario. Esto es importante contextualizar porque fue bien diferente la situación de España y de otros países de Europa. Acá no hubo confinamientos obligatorios, ni ahora, que estamos atravesando la primera ola. Ni toques de queda, etcétera. Se apeló mucho a la libertad y a la responsabilidad individual. Y básicamente lo que tratábamos de entender es cómo la pandemia que sabemos ha cambiado la forma de atención médica ambulatoria y los cuidados de salud en el mundo entero, cómo de alguna forma ocurrió en Uruguay para dar de alguna forma respuestas oportunas, ¿no? Y monitorear la situación en el país. Entonces, quizás, insisto, como contextualización es importante entender las estrategias seguidas por Uruguay porque fueron diferentes a las del resto del mundo. En el caso del Uruguay declaramos una cuarentena voluntaria, se apeló al distanciamiento social, se suspendieron sí todas las clases en todos los niveles inicialmente y las oficinas públicas, y se suspendieron también todos los espectáculos, shopping, etc. A partir del 22 de abril comenzó cierto retome de actividades, en particular el sector construcción, que fue el primero que retomó, y escuelas rurales, pero que tienen baja cantidad de estudiantes en el total, digamos. En el 10 de mayo comenzó la reapertura de oficinas en el sector público y retornó ciertas actividades comerciales, como las ferias, etc.
y el 15 de mayo fue el fin de la feria judicial. A partir de ese momento, pero me quiero detener aquí, insisto, porque fue el momento en donde realizamos la encuesta, a partir de allí sí comenzó lentamente y paulatinamente a reincorporarse otras actividades presenciales en escuelas, universidades, espectáculos públicos, pero insisto, me quiero acotar a esta ventana del tiempo, ¿sí? En el caso de las directivas, del regulador, del Ministerio de Salud Pública, los prestadores de salud, lo que se apeló aquí es a que los ciudadanos minimizaran la concurrencia a los centros asistenciales, asistiendo solo en caso de gravedad. Se dio prioridad a la atención domiciliaria y en particular a medios alternativos, como pueden ser la telemedicina para control y seguimiento de patologías no graves. Se instó a que se reprogramaran las consultas médicas preventivas de control y seguimiento de patologías no graves. Básicamente la repetición de medicamentos quedó de forma telefónica, se reprogramaron las intervenciones quirúrgicas no urgentes, excepto patologías oncológicas, y se flexibilizó el contralor y cumplimiento de metas asistenciales a los que están sometidos los prestadores que pertenecen al Sistema Nacional Integrado de Salud. Acá quizás también, porque tenemos diferencias, es importante recordar un poquito cómo es el sistema de salud en el caso del Uruguay. A partir del año 2007 se dio una reforma grande del sector, en donde se creó un Sistema Nacional Integrado de Salud, que básicamente está financiado por un seguro nacional, en el que se financia con impuestos a los salarios que aportan empleadores y trabajadores, y básicamente hoy día llegamos a que este seguro cubre a un 72% de la población. En realidad todos por constitución tenemos derecho a la cobertura pública, ¿no? Pero digo, financiados por este seguro sería más o menos el 72%. Y básicamente esto da derecho a la atención de la salud en el prestador que elija el individuo. Tienen derecho los trabajadores, los cónyuges y concubinos dependientes, o hijos menores de 18 o mayores con discapacidad. Y básicamente pueden elegir entre prestadores públicos o privados, el 20% aproximadamente ha optado por prestadores públicos y el resto por prestadores privados, y estamos, para que tengan una cifra en la cabeza, más o menos gastando un 9,5% del PIB en salud. Sí, como les mencioné, la evolución de la pandemia ha sido bien distinta en el caso del Uruguay respecto al resto del mundo. Recién hacia final del año empezamos como la primera ola, ¿sí? Con un P7 de casos nuevos, datos del 25 de enero de 740, para que tengan una idea, y de P7 de muertes de unas 10 muertes. Pero si vemos el índice de Harvard, hay departamentos o provincias, dirían ustedes, rojas, una es Montevideo, ¿no? Y también Rivera, que es limítrofe con Brasil, y Tacuarembó, que es un departamento próximo a Rivera. Entonces, es una realidad un poquito distinta a la que ocurría en el momento que relevamos estos datos, ¿no? La encuesta fue realizada, como les mencioné, del 10 al 25 de julio y básicamente ubicaba a las personas en un cuestionario autoadministrado por internet, que lo difundimos por diferentes mecanismos, y apelaba a que las personas se contextualizaran y se posicionaran en este periodo del 13 de marzo al 30 de mayo. Recibimos 1.750 encuestas efectivas. Este tipo de encuestas tiene problemas, que la verdad son súper interesantes. Quizás es importante detenerse en las fortalezas y debilidades de este tipo de instrumentos, pero como se imaginarán puede tener sesgos, ¿no? Por el tipo de personas que acceden a internet, por edades, de nivel educativo, etc. Entonces definimos ponderadores asociados con la probabilidad de selección del individuo en base básicamente a tres grandes variables, que es sexo, nivel educativo y región de residencia. Respecto a estos ponderadores, quizás es importante detenernos en algunas fortalezas y debilidades. Las fortalezas claramente son encuestas mucho más rápidas y de bajo coste. Permiten indagar sobre temas relativamente sensibles al no existir una intermediación por parte del encuestador, reduce errores de medición causados por la variación de comportamiento ante el encuestador, pero tienen ciertas debilidades, como les mencioné, asociadas a estos sesgos muestrales relacionados con acceso a internet, uso de redes sociales, etc. Entonces,
No me voy a detener en esta presentación, también por falta de tiempo, pero existen diversos métodos para poder corregir estos sesgos, y la clave básicamente es encontrar las variables apropiadas para ponderar los datos de la muestra, que deben estar disponibles, deben de conocerse su distribución poblacional, y que en nuestro caso, como mencioné, usamos 3, que es sexo, nivel educativo y región. Entonces, yendo rápidamente a los principales resultados, y en realidad está disponible el documento en nuestro departamento, si quieren después les dejo el link para que vean los resultados completos, pero yendo básicamente a los principales resultados, lo que podemos mencionar es que el 47% de los entrevistados dijo haber necesitado una consulta médica en el periodo, y de los cuales el 77% lo pudo concretar en policlínica, y porcentajes mayores si era especialista a domicilio o en emergencia. De los que concretaron en policlínica, el 44% de las consultas lo tuvo en forma de telemedicina y el 24% en forma presencial. Y acá sí encontramos diferencias por edades, encontramos que los mayores de 65 años tuvieron una menor cantidad de consultas presenciales respecto a los más jóvenes, un 5% versus 60%, esto, como mencioné, puede estar asociado a esas directivas del Ministerio de Salud Pública que mencioné anteriormente. Por otra parte, resalta el hecho de que el centro de salud fue el que definió básicamente el tipo de modalidad de telemedicina, mientras que en el caso de las consultas a domicilio fueron los pacientes los que tomaron esta decisión. Uno de los resultados quizás más importantes y más interesantes es que el 11% de los entrevistados pudo realizar los estudios y tratamientos que tenían previstos, destacándose que el 72% no pudo realizar ninguno de los análisis, estudios o tratamientos que tenía en el periodo que preguntamos. Si lo vemos por prestador, justamente como se ve en esta gráfica, hay enormes diferencias. ACE son los hospitales públicos, y apenas un 6% declara que pudo realizar los tratamientos que tenía previstos en el periodo, mientras que los hospitales privados, las IAM, las instituciones de asistencia médica colectiva, corresponde a un 14%, y los seguros privados, que básicamente son por pagos de bolsillo, corresponde a un 30%. Entonces vemos grandes inequidades en este sentido. Por otra parte, la encuesta tuvo un capítulo especial para los niños. No voy a detenerme por temas de tiempo, pero sí quiero resaltar 3 cosas fundamentales. Los controles pediátricos a los que acceden los menores de 12 años, el 60% fue por telemedicina y el 21% fue presencial, y como vemos en el gráfico, justamente hay diferencias por edades, más presencialidad en los menores de 2 años. En segundo lugar, solo el 16% pudo realizar todos los estudios o tratamientos en curso, y el 76% no pudo realizar ninguno. Y en tercer lugar, el 61% de los niños tuvo que retrasar algunas de las vacunas que tenía previstas. En el Uruguay hay un calendario obligatorio, y surge como algo bien importante, ¿no? Que el 61% de los niños retrasó algunas de las vacunas que tenía previstas. Entonces, básicamente los resultados son mucho más extensos, insisto, los invito al documento completo de los resultados, pero creemos que son insumos para discutir justamente los derechos de los usuarios y cómo garantizamos estos derechos, ¿no? Adecuados tiempos de espera máximos. En esto creemos que va a afectar justamente las colas. Ya hay retrasos en las cirugías previstas, en los calendarios, pero también en las consultas. Garantizar que las consultas sean de la modalidad adecuada en base a las necesidades. Realizar un triage adecuado, esto es asignación y priorización de los pacientes considerando las características de los mismos. Adecuación de las tecnologías en las instituciones y en los hogares. Acá vemos justamente las inequidades que surgieron según el tipo de cobertura al que acceden los individuos. La historia clínica informatizada es algo que está en proceso en el Uruguay, pero
no solamente el definir una historia con ciertos campos comunes, uniformes entre los prestadores, sino que también la recolección de datos sea en forma digital, ¿no? Que permita monitorear las patologías, que monitorear las necesidades de los usuarios y para justamente brindar la atención médica adecuada. Y la idea es justamente no profundizar, ¿no?, las brechas y las barreras de acceso que ya podían existir desde antes. Desde ya, muchas gracias y estoy para cualquier duda. Muchísimas gracias, Patricia, muy interesante. Y gracias por haber puesto también el link a la encuesta en el chat, así la gente lo puede tener, lo puede mirar, y si tiene alguna pregunta, pues me temo que vamos a tener que resolverlo por email porque vamos muy justos de tiempo. De hecho, nos vamos a tener que... Sí, te lo agradezco mucho porque has ido muy rápido y has ahí, sabes, hecho un catch-up muy interesante. Te lo agradezco mucho. Y ahora pasamos a la última presentación que tenemos esta tarde. Javier Isaac Lera, que actualmente es profesor de Economía de la Universidad de Cantabria, y su investigación está centrada en el envejecimiento, los estilos de vida y la utilización sanitaria. Y esta tarde nos va a presentar un trabajo sobre las desigualdades socioeconómicas en los cuidados de larga duración y los efectos del COVID. Así que, por favor, Javier, cuando quieras. Vale, podéis verlo, ¿no? Sí. Perfecto. Como te decía antes, si intentamos ajustarnos lo más posible, vas con muy poco tiempo y te disculpa, pero sí. Vale, voy rápido. Vale, gracias Belén. Bueno, en mi caso voy a presentar un trabajo que he realizado junto a mis directores de tesis, a Marta Pascual y David Cantarero, hablando de desigualdades socioeconómicas en los cuidados de larga duración, efectos secundarios en la crisis COVID y Horizonte. Bien, unos pequeños apuntes de introducción. ¿En qué contexto nos movemos? Bien, estamos en un contexto de envejecimiento poblacional, como ya todos sabéis. Aquí he puesto la pirámide poblacional que acaba de sacar Eurostat hace unas semanas, de la UE27, de la perspectiva a 2100. Entonces, una población tremendamente envejecida, ¿qué efectos podemos esperar? Entre algunos de ellos estaría el aumento de las enfermedades degenerativas y crónicas, un aumento del número de personas que requiere cuidados, que pueden ser o bien formales, provistos por profesionales, o informales, provistos por familiares o personas no profesionales. Otro apunte que también tenemos que tener en cuenta es que venimos de una crisis económica bastante importante. Varios informes de la Comisión Europea y de algunos autores explican cómo se han aplicado políticas restrictivas a los cuidados de larga duración. Dos vías: recortes de fondos destinados a cuidados, directamente recortamos el dinero que damos, o el endurecimiento de los criterios de acceso a los cuidados. Es más difícil que las personas tengan acceso a estos cuidados y se les reconozca esa necesidad. Bien, estos dos apuntes, ¿qué nos hace pensar? Algunos datos que ya tenemos. El 52% de los hogares europeos no pueden hacer frente al coste de los cuidados que necesitan. Esto hace que la mayor parte de las veces los cuidados recaigan en cuidadores informales. También tenemos el dato de que el 62% de los cuidadores informales son mujeres. O sea, ¿qué más sabemos? Que el nivel socioeconómico afecta a la distribución de los cuidados. La literatura nos enseña que los cuidados formales tienden a concentrarse en los hogares con mayores recursos. Por contra, los cuidados informales se concentrarían en hogares con menos recursos. También sabemos que los factores que explican la distribución de los cuidados van variando a lo largo del tiempo, no son estáticos, que el papel institucional juega un papel muy importante y que la manera en la que las instituciones provean cuidados y determinen su política determina el uso que hagamos de ellos. Y ahora se nos ha añadido en este último año un nuevo actor, que es el COVID-19, que sabemos que afecta especialmente a los mayores y que ha tenido un gran impacto no solamente en la economía, sino también en los centros de mayores. Aquí muestro un poco la evolución de la pandemia. La conclusión básica que podemos sacar de este gráfico es que a todos nos llega el COVID, con diferentes timings, con diferentes incidencias, pero nos acaba llegando. Por tanto, ¿qué objetivos, qué preguntas cabe plantearse y nos hemos planteado? La primera era actualizar la evidencia empírica, es decir, cómo afecta el nivel socioeconómico a la distribución y el uso de los cuidados de larga duración. Luego también queríamos analizar la equidad horizontal, es decir, la igualdad de necesidad de cuidados, teniendo en cuenta las características de salud similares, limitaciones en la vida diaria, etc. Queríamos saber si el nivel socioeconómico afectaba a la utilización de los cuidados, es decir, cómo ha evolucionado esta equidad a lo largo del tiempo.
la pregunta que queríamos responder es si los sistemas de protección cubren a los mayores con más necesidades y menores recursos. Conociendo todo esto, viendo las desigualdades, la equidad, etcétera, ¿en qué situación están los cuidados actualmente? A partir de aquí podemos ver un poco cómo puede afectar el COVID-19 y proponer una serie de vías a explorar. En nuestro caso hemos utilizado datos de la encuesta de salud, envejecimiento y jubilación, el Survey of Health, Aging and Retirement in Europe, que supongo que muchos de vosotros ya conozcáis. Es una de las mejores encuestas para analizar datos de personas mayores. Está centrada en los mayores de 50, tiene un carácter transnacional, interdisciplinar y dinámico. Incluye datos de todo tipo, desde socioeconómicos, relativos a la salud, utilización sanitaria, redes personales, datos de todo tipo. Por eso es tan interesante. En nuestro caso utilizamos solamente la OLA 7, que es la última disponible. Acaba de salir la OLA 8, que es una beta. La oficial saldrá en otoño, si no recuerdo mal. Y en nuestro análisis hemos incluido 10 países europeos, con diferentes sistemas de cuidados de larga duración. Norte de Europa, Dinamarca, Suecia, sur de Europa, Grecia, Italia y España, oeste de Europa, este y centro de Europa. Como medidas de nivel socioeconómico, en nuestro caso hemos escogido dos, el ingreso neto total del hogar y la riqueza total. ¿Qué otras variables hemos incluido en el estudio? Las variables que vamos a estudiar son las de cuidados de larga duración, como he dicho antes, tanto los informales, definidas como ayuda no profesional de dentro o fuera del hogar, y los cuidados formales, ayuda profesional en el hogar o la institucionalización del mayor. Hemos también incluido como variables de control características personales, género, la edad, el estado civil, el nivel educativo, el número de descendientes que tiene la persona mayor. También muy importante conocer las características del lugar, dónde viven los hijos, cuál es el tamaño del hogar, es decir, el número de personas que viven con el encuestado y el tipo de área del hogar, si viven en un área urbana o en un área rural. Por supuesto, también hemos controlado por variables de salud. Buena salud autopercibida, limitaciones en actividades de vida diaria, cronicidad. ¿Qué métodos hemos utilizado para medir esta desigualdad y esta equidad? Índices de concentración. Ya han sido bastante utilizados en la literatura, los desarrolló Wagstaff, Van der Rohe, etc. Y básicamente vendrían definidos por dos partido por la media de la utilización sanitaria, por la covariancia entre la variable de utilización sanitaria, en este caso recibir cuidados formales o no recibirlos, e informales, y la variable de ranking, de rango, que sería en este caso el nivel socioeconómico. En nuestro caso, las variables de cuidados son dicotómicas, o recibimos cuidados o no recibimos cuidados. La literatura nos indica que podrían sesgar nuestros resultados al sesgar la media, y Reigers en 2009 propone esa corrección con esa 8 covarianza, ese índice de concentración corregido. Para medir la equidad horizontal utilizamos el proceso de estandarización indirecta, que Pulo, que en 2020 lo resume muy bien, está puesto justamente igual. Estudiamos el modelo de utilización sanitaria, dividiendo entre variables de necesidad y de no necesidad. Con ese modelo lo utilizamos y predecimos la utilización, y a partir de ahí podemos sacar los valores estandarizados indirectamente. Y calculamos los índices de concentración horizontales a partir de esta Y estandarizada. La interpretación es muy sencilla de estos índices, van de -1 a 1. Los valores negativos directamente nos indican que los cuidados están concentrados entre hogares con menor nivel socioeconómico, mientras que los valores positivos nos indican lo contrario, cuidados concentrados entre hogares con mayor nivel socioeconómico. Aquí muestro la primera parte de la tabla 1, que es la muestra que tenemos, con la que hemos trabajado. En este caso, lo primero que podemos ver arriba es que, en general, hay grandes diferencias por países en la utilización de los cuidados. Lo que sí que es común es que los cuidados informales predominan en todos los países, ¿de acuerdo? No obstante, se ven grandes diferencias. Por ejemplo, Austria, 41% utilizan cuidados informales frente al 10% que utilizan cuidados formales, ¿no? Esta es la segunda parte de la tabla 2, que también nos muestra qué tipo de encuestados tenemos. Sabemos que la mayor parte de ellos viven sin sus hijos. También sabemos que la mayor parte de ellos viven en áreas urbanas y que su salud autopercibida es buena. Estas características son importantes porque luego explican en parte los resultados que tenemos. Bien, aquí ya directamente presentamos los índices de concentración para cuidados informales y para cuidados formales. Como vemos en el caso de los cuidados informales, utilizando ambas variables, el ingreso y la riqueza, vemos que en general son siempre negativos, lo cual nos estaría indicando que los cuidados informales se concentran entre los hogares con menores ingresos o riqueza.
A la derecha estarían los índices de concentración para los cuidados informales. En todos los países son positivos, indicando que los cuidados formales son utilizados por aquellos hogares con mayores ingresos y mayor riqueza, con la excepción de Grecia y la República Checa. España, utilizando el ingreso del hogar, sale mínimamente negativo, pero no es estadísticamente significativo. Más adelante intentaremos un poco explicar por qué pueden darse esas excepciones con Grecia y República Checa. Bien, los índices de concentración horizontales. Para medir esa inequidad horizontal, a la izquierda informales, a la derecha formales. En este caso vemos que todos los índices de concentración calculados son positivos, que nos estaría indicando grandes desigualdades horizontales. Es decir, los cuidados formales y los informales están distribuidos entre hogares con mayor nivel socioeconómico. Es decir, a igualdad de necesidad de cuidados, es decir, mismos problemas de salud, los hogares con más recursos reciben mayores cuidados, mientras que aquellos hogares con menos recursos no recibirían los suficientes cuidados. 2 minutos, Javier. Vale, índices de concentración, clave. Hemos encontrado cuidados formales positivos, cuidados informales negativos, algo similar a lo que hemos visto en la literatura. La explicación de Grecia y República Checa puede deberse por diferentes niveles de aseguramiento privado o el tipo de muestra que tenemos. Luego, quizás lo más importante son los índices de concentración horizontales. La evidencia pasada, por ejemplo, Rodríguez hacía un trabajo similar en 2014 con datos del 2011 y no encontraba inequidades significativas. Luego, Ilinka reprodujeron el trabajo y con datos de 2013 ya encontraban el nacimiento de alguna inequidad, pero sigue siendo poco significativa. En nuestro caso encontramos que ya son positivos, por tanto se podría decir que ha habido un incremento de la inequidad horizontal en los últimos años. Parece ser que las políticas restrictivas de la anterior crisis dejaron en situación de vulnerabilidad a los más necesitados de cuidados. Y ya para terminar, ¿qué pasará con la crisis generada de la COVID? ¿Qué podemos esperar o qué deberíamos esperar? Un aumento de las desigualdades, gran impacto de la COVID en la economía. Además, sabemos que las personas mayores son todavía más vulnerables. Por tanto, se debería esperar una apuesta por medidas de protección y mejora del acceso a los cuidados por parte de esta parte de la población. En ese contexto de distanciamiento social, una consolidación de los cuidados provistos en el hogar, al menos es lo que cabría esperar. Luego también vemos que quizás deberíamos esperar que los ayuntamientos, al ser la administración más cercana y quien puede detectar antes las necesidades, se les financie mucho mejor para poder detectar esas necesidades y cubrirlas. Es necesario un aumento del gasto, pero también es cierto que hay que gastar mejor. Sería necesaria una colaboración público-privada para apostar por una política de prestación de servicios más allá de una política de subsidios. Luego también, por ejemplo, hemos visto que la soledad ha sido un factor con gran impacto y quizás ya no solamente haya que hablar de mayor número de cuidadores, sino también un nuevo papel de otras personas que sean simplemente acompañantes. Y bueno, hemos visto diferentes estrategias frente a la COVID, vemos que hay diferentes sistemas de larga duración y cabría esperar que, bueno, que hubiese por fin una estrategia común en la Unión Europea. Y nada, muchas gracias. Cualquier pregunta, ya sabéis. Muchas gracias, Javier. Has sido muy puntual y le has dado ahí, has metido el acelerador. Te lo agradezco mucho. No tenemos tiempo para más preguntas, pero bueno, antes de despedirnos, quería darte la enhorabuena en nombre de toda la comunidad AES por tu reciente doctorado en instrumentos de análisis económicos. Gracias. Espero que lo podamos disfrutar y tomarnos una copita ahora por ello. Y nada, paso la palabra al comité organizador. Nada, sencillamente que esperéis un segundito que os reubicarán. Utilizad, por favor, el otro link que tenéis, el de acceder a los drinks, y nos vemos allá, ¿vale? Okay. En las salas. Venga, enhorabuena a todos por una sesión que yo creo que ha sido muy interesante. Muchas gracias. Gracias a todos.